asumirlo, nada de esto es necesario asumirlo al principio, con el otro método de la solución exacta, y vamos a tener en cuenta que el espesor de barrera es mucho mayor que la profundidad de penetración a la frecuencia de interés, ¿sí? T mucho mayor que sigma, que delta. Ambas son hipótesis razonables porque estamos hablando del diseño de un blindaje, ¿sí? Así que es razonable que vamos a usar ese tipo de materiales y ese espesor mínimamente. Un espesor mucho más grande que la profundidad de penetración. Y dividiremos el análisis en tres componentes, en las tres componentes del blindaje que vimos, en la reflexión, en la absorción y las múltiples reflexiones, ¿sí? Primero que vamos a estudiar es las reflexiones, que es, vamos a encararlo como dos cosas que se comportan completamente por separado, como si las múltiples reflexiones no existieran, ¿sí? Esta vez, como decía Miguel, o como consultaba Miguel, vamos a considerar que lo único que tenemos, ¿sí?, es dos paredes que se reflejan y que en el medio, bueno, no hay tampoco pérdidas, ¿sí? Vamos a considerar un caso y otro caso. Y en el medio no hay pérdidas. Entonces, vamos a considerar que el campo total es la composición, ¿sí?, de lo que resulta de estas dos reflexiones. Entonces, tenemos una primera interfaz en donde vamos a tener el campo incidente y reflejado y el campo E1, ¿sí?, donde la relación entre ellos está dado simplemente, ¿sí?, en primer orden, haciendo esas aproximaciones que ya hicimos y entendiendo cómo es el problema de reflexión de campo eléctrico de onda plana que se estudia habitualmente. Bueno, la relación es simplemente la transferencia, ¿sí?, es 2 por eta sobre eta 0 más eta, ¿sí? Es la relación entre E1 y E incidente. Esta es la transferencia, ¿sí? Y si miramos qué es lo que pasa entre E1, como suponiendo que es el mismo E1, que no se atenuó, ¿sí?, ¿qué pasa con E1 y el E transmitido, ¿sí?, del otro lado de la pared, en la segunda interfaz, con respecto al campo que se refleja? E transmitido sobre E1 también lo podemos aproximar como 2, esta vez por supuesto la reflexión es al revés, ¿sí? El que está a la derecha es el que aparece en el numerador, ¿sí? Siempre, entonces este tiene impedancia eta, este eta 0, 2 eta sobre eta 0 más eta. Bueno, en este caso, eta 0 aparece acá, entonces el campo transmitido respecto del incidente E1 es 2 por eta 0 sobre eta 0 más eta. ¿Está bien? Entonces, en ausencia de atenuación, donde E1 es el mismo, ¿sí?, podemos relacionar E transmitido, ¿sí?, con E incidente simplemente de esta forma, ¿sí? Entonces, E transmitido sobre E nos queda la multiplicación de esos dos coeficientes que vimos, ¿sí?, que teníamos ahí. Esto es análogo a lo que se hace en la resolución aproximada de las ganancias en distintas etapas de amplificadores, cuando podemos despreciar la carga de las etapas siguientes. Bueno, esto es algo muy similar. Entonces lo que nos queda en definitiva es 4 por la multiplicación de eta 0 por eta sobre eta 0 más eta al cuadrado, ¿sí?, que es el mismo término que teníamos anteriormente, si recuerdan, como término de reflexión, ¿sí? Así que es lo mismo a lo que llegamos anteriormente. Teniendo en cuenta, bueno, que eta es mucho menor que eta 0, entonces este término, ¿sí?, es mucho más grande, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que la transferencia acá es mucho más grande. Tenemos mucha transferencia acá, ¿sí? Esto nos habla de la transferencia. La reflexión acá, en principio, en los dos casos, ¿sí?, la reflexión que hay en esta pared y en esta pared, tienen módulo
cercano a 1, ¿sí? Eso, por supuesto, en el caso que estamos estudiando, un buen conductor, que es justamente lo que se quiere. Pero eso quiere decir, ¿sí?, que justamente que el campo eléctrico se refleja con bastante buena eficiencia en estas interfaces. Entonces, ya en la primera interfaz, ¿sí?, vemos una reflexión importante, y entonces acá es donde está la mayor parte de las reflexiones, en esta primera interfaz. En cambio, en la segunda interfaz, ¿sí?, si bien la reflexión es alta, ¿sí?, también, aunque menor que en el otro caso, no tiene demasiada influencia porque ya el campo se reflejó en la interfaz de la izquierda, ¿sí? Entonces, ojo con eso, que en este caso no tiene demasiada trascendencia, pero después vamos a ver que cuando hablamos de campos magnéticos, sí. Bueno, en el caso de pasarlo a dB, al término de pérdidas por reflexiones, ¿sí?, o atenuación por reflexiones, nos queda 20 por el logaritmo de esta magnitud. Sí, fíjense que acá tenemos el transmitido sobre incidente, y la definición es al revés, es el incidente sobre la transmitida, ¿sí? Entonces, bueno, el término nos queda al revés, y de forma aproximada, eta 0 sobre 4 por eta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si lo queremos hacer para el campo magnético? Vimos en el caso del campo eléctrico la definición, pero también vimos que se podía hacer la definición según el campo magnético. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Bueno, lo mismo, H1 sobre I1, ¿sí? Y los podemos relacionar con los campos eléctricos de esta forma, ¿sí? Donde con sus respectivas impedancias intrínsecas en cada uno de los medios. Y lo mismo para la relación entre el campo magnético transmitido y el campo magnético en el conductor, ¿sí? E1, que incide hacia la derecha. Entonces, si hacemos esas cuentas y resolvemos, nos da exactamente lo mismo. Esto era lo esperable, ya habíamos mencionado, ¿sí? Y es lógico que en campo lejano y en onda plana, la definición de efectividad del blindaje iba a ser la misma, porque la relación entre el campo eléctrico y magnético se mantiene, es constante. Entonces la efectividad del blindaje es lo mismo si la definimos en términos de los campos eléctricos o de los campos magnéticos. Así que es igual, ¿sí?, la relación entre los campos transmitidos y los campos incidentes. Sin embargo, hay una diferencia importante, ¿sí?, que quería comentar acá. Y es que la transmisión primaria del campo magnético ocurre en la interfaz izquierda, ¿sí? Fíjense que la transmisión primaria, ¿sí?, ocurre en la interfaz izquierda, en la primera interfaz. Ahí tenemos la mayor transferencia o transmisión. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo penetra más el campo magnético en la primera interfaz que lo hace el campo eléctrico, ¿sí? Y esto lo que quiere decir básicamente es que es más importante para el campo magnético la absorción, ¿sí? En cambio, para el campo eléctrico no. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo blindar campos magnéticos, ¿sí? Bueno, esto sugiere que la atenuación dentro del metal y por lo tanto el espesor del mismo tiene mayor influencia en el blindaje del campo magnético, ¿sí? Esto es típico. Nosotros, para blindar campo magnético, lo que vamos a requerir en principio mayor espesor, ¿sí? Los blindajes de campo magnético típicamente requieren mayor espesor, ¿sí? Bien, entonces, para tener en cuenta, bueno, ahora vamos a establecer a partir de la forma aproximada
las pérdidas por absorción. Bueno, las pérdidas por absorción simplemente las vamos a tener en cuenta de forma aproximada, como ya vimos, como un término que es E por E a la T, que es el espesor, dividido la profundidad de penetración. Y eso, ¿sí? Directamente en dB va a ser las pérdidas por absorción. Esto de forma aproximada, llegamos directamente a eso. Usamos las aproximaciones que hicimos antes y llegamos a este término de pérdidas por absorción. En el caso de múltiples reflexiones, es algo más complejo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es definir, una vez que la onda entró, ¿sí? Vamos a ver cómo se refleja y se sigue reflejando y se sigue reflejando. Los diagramas típicos que tenemos para estudiar esto, ¿sí? Se ven acá abajo. ¿Sí? Tenemos E incidente, luego acá tenemos E incidente por el coeficiente de reflexión de la derecha, por una atenuación, E a la menos gamma, una atenuación y una diferencia de fase, E a la menos gamma por T, que es este espesor, ¿sí? que atravesó, y así, y ahora aparece una nueva reflexión, ¿sí? Que es igual a esta, aparece acá, entonces, y aparece otro camino, ¿sí? Entonces nos queda el cuadrado, ¿sí? Y volvemos a sumar un término de E a la menos gamma por T, entonces nos queda E a la menos 2 gamma por T, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de la transmisión, bueno, vamos a ir sumando las contribuciones de cada una de estas cosas, ¿sí? Le vamos a ir agregando la transmisión, ¿sí? El coeficiente de transmisión a lo que ya venía, ¿sí? A lo que ya venía, etcétera. Entonces, lo que vamos a, bueno, si lo queremos ir descomponiendo este problema en pasos, yo traté de hacer acá, de explicarlo paso a paso. Primero vamos a tener la primera transferencia, que es como calculamos al inicio, ¿sí? He transmitido 1, bueno, por supuesto, el he transmitido total lo vamos a calcular como la sumatoria de transmitido 1 más de transmitido 2 más de transmitido 3, que básicamente nos va a dar E transmitido 1 por 1 más un delta 1 más un delta 2 más un delta 3, etc. Ya vamos a ver que lo podemos descomponer así. Bueno, ahí acá estamos viéndolo. Entonces, el E transmitido 1, ¿sí? Lo que se transmite del primer rayo que incide en esta interfaz, en esta segunda interfaz, ¿sí? Lo calculamos así, como ya habíamos visto. 2 por eta 0 sobre eta 0 más z, ¿sí? El coeficiente de acá, de reflexión, de transmisión, acá. Pero a partir de esto tenemos un campo reflejado. Campo reflejado, ¿sí? Es el coeficiente de reflexión en esta pared, que es eta 0 menos z sobre eta 0 más z. Coeficiente de reflexión en esta pared. Entonces, este campo va a llegar hasta la otra pared, como este es reflejado por su contemplando el viaje que hace, ¿sí? Que es E a la menos gamma por T, donde gamma tiene una componente de cambio de fase y una componente de atenuación o absorción, ¿sí? Y esto se va a reflejar además acá, ¿sí? Es lo que vemos acá, que llega acá y que se refleja. Se va a reflejar acá, entonces aparece, además de esto, el reflejado que teníamos, ¿sí? Por esta fase que cambió, y atenuación, esa constante de propagación que tuvo, por el coeficiente de reflexión en esta pared, que de vuelta es eta 0 menos z sobre eta 0 más eta. Esto va a volver hasta acá y va a llegar, ¿sí? Y se va a volver a reflejar, ¿sí? Va a llegar hasta acá, agregándole, ¿sí? Una nueva propagación de E a la menos gamma por T. Entonces tenemos E a la menos 2 gamma por T, ¿sí? Por lo mismo que teníamos antes. Y así todo. Entonces, bueno, como llegó acá ese valor, entonces podemos calcular cuánto se transfiere. Bueno, como esto es lo que llegó a la interfaz, ¿sí?
y calculamos la transferencia, es esto por el factor de transferencia. Esto está acá, ¿sí? Por el factor de transferencia, o transmisión, perdón, entre acá y acá, entre el lado izquierdo, o sea, dentro del metal y afuera. Y así vamos componiendo, ¿sí? Porque esto podemos reemplazarlo desde acá directamente, desde la definición de ER1, de reflejado 1, ¿sí? Y bueno, y entonces nos queda simplemente que el ET2 en función de ET1, ¿sí? De esta forma, donde lo podemos expresar como un gamma cuadrado por E transmitido 1, ¿sí? Así que directamente podemos ir expresando esto de esta forma, ¿sí? Haciendo esta cuenta podemos expresarlo de esta manera. ¿Sí? La sumatoria infinita de esto se nos convierte en tiene esta solución siempre que delta sea menor que 1, que es el caso, ¿sí? Esta sumatoria infinita, ¿no? De infinitos términos que se van acoplando. Está bien, entonces bueno, si hacemos eso y resolvemos eso, entonces, teniendo en cuenta, perdón, acá estamos, sí, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Nos queda 20 por el logaritmo del E incidente, ¿sí? Sobre el E transmitido, el E incidente sobre el E transmitido, lo podemos expresar como el incidente sobre el transmitido 1, así que esto es la definición de las pérdidas por reflexión, ¿sí? que acá aparecen, más 20 por el logaritmo de esto, ¿sí? Con esto definido como habíamos visto en la filmina pasada. Perdón, lo vuelvo a poner acá, ¿sí? Tendría que agregarlo en la filmina que sigue, este coeficiente, ¿sí? Y entonces esto es el término de, este es el término de reflexión y atenuación, ¿sí? Entonces esto es la parte de múltiples reflexiones, ¿sí? Esta relación es las reflexiones más la absorción, ¿sí? Porque fíjense que la relación entre el E incidente y el E transmitido 1, que es todo, o sea, todo el shielding menos las contribuciones de las múltiples reflexiones. Bueno, y las contribuciones de las múltiples reflexiones están acá, ¿sí? ¿Está bien? Así que bueno. Esa fue, digamos, otra forma de evaluar el shielding total, ¿no? El shielding a partir de aproximaciones. Bueno, con esto entonces, con estos conceptos y ya habiendo derivado las expresiones para R, ¿sí? O sea, para la parte de reflexiones de la efectividad de blindaje, la parte de absorción de la efectividad de blindaje y la parte de múltiples reflexiones, ¿sí? Que dijimos que contribuyen a empeorar la pérdida de la efectividad de blindaje, pero que en general para un blindaje bien construido es negligible o es despreciable. Entonces vamos a estudiar qué pasa con el blindaje total y sus componentes a medida que cambiamos, por ejemplo, los materiales, las frecuencias. Bueno, estudiando la parte de pérdida por reflexiones, si consideramos que es un buen conductor, como dijimos, ¿sí? La barrera es un buen conductor, entonces se cumple que sigma sobre omega epsilon es mucho mayor que 1, ¿sí? Tenemos una buena conductividad, entonces podemos aproximar eta de esta manera, y teniendo en cuenta eta 0, entonces podemos expresar la parte de pérdida por de la efectividad de blindaje de esta manera. Y fíjense que acá entonces logramos llevarlo a una expresión muy sencilla y que nos permite ver qué pasa con estos factores. Perdón, con estos factores.
Esto quiere decir que a medida que aumente la conductividad, va a aumentar la pérdida por reflexiones. A medida que aumente la permeabilidad o la frecuencia, va a disminuir, ¿sí?, la pérdida por reflexiones. Es decir, que vamos a tener un peor blindaje, ¿sí? El blindaje va a disminuir, la eficiencia del blindaje. Esto es lo que vemos acá, ¿sí? Esto está dado en función de, sí, recordemos, ¿no? Este sigma R es con respecto al cobre, ¿sí? El sigma del conductor es el del cobre por el sigma relativo. Entonces, bueno, lo que decimos, a medida que sube la frecuencia, disminuye la pérdida la pérdida por reflexiones, y a medida que sube mu R también, y a medida que sube sigma, ¿sí?, la conductividad, aumentan las pérdidas por reflexión, ¿sí? Además vemos que esto disminuye con la frecuencia con menos 10 dB por década, ¿sí? Se ve acá clarito. Menos 10 dB por década, la frecuencia está acá dentro del logaritmo, ¿sí? Con 10 multiplicando. Bueno, y acá tenemos una tabla donde se ven para distintos materiales los sigma, mu, ¿sí?, y cómo intervienen también las pérdidas por absorción y por reflexión, ¿sí? Entonces, para tener una idea de los órdenes de magnitud que estamos hablando. Me parece que se ve un poco mejor en un gráfico que voy a mostrar más adelante, en dos gráficos que vamos a poder comparar esto. Las pérdidas, entonces, déjenme hablarles primero entonces de las pérdidas por absorción, ¿sí?, que tienen esta forma. Si tenemos en cuenta que la profundidad de penetración la podemos expresar de esta forma, ¿sí?, o de esta forma, en metros directamente, y haciendo la cuenta de 20 por el logaritmo de E a la T, que es el espesor, dividido a sigma, nos queda, ¿sí?, una expresión simplificada que es simplemente, como está acá, ¿sí?, 8,686, que esto es el logaritmo de E por, viene del logaritmo de E, ¿no? Y por T dividido a sigma, ¿sí? Y acá entonces, reemplazando sigma, lo que tenemos, perdón, delta, la profundidad de penetración, ¿sí?, lo que tenemos es que interviene linealmente, ¿sí?, fíjense, el espesor. Y va directamente, esto está ya en dB, ¿sí?, linealmente, pero en dB esto, ¿sí? En dB, la raíz de la frecuencia. Esto no es lo mismo que ir con el logaritmo de la raíz de la frecuencia o el logaritmo de la frecuencia, ¿sí? Esto está directamente expresado en dB, ¿sí?, y es en dB proporcional a la raíz de la frecuencia. Esto quiere decir que aumenta muy rápidamente, ¿sí?, con la frecuencia. Para utilizar algunos ejemplos y ver cómo influye la relación entre el espesor y la profundidad de penetración, bueno, acá vemos, por ejemplo, la absorción para un valor de T sobre sigma igual a 1, bueno, se ve acá claramente, ¿no? Es directo. Es este mismo valor, 8,7 aproximadamente. Y en el caso de que esta relación sea 2, bueno, ya duplicamos esto en dB directamente, ¿sí? Así que se ve una influencia bastante importante de esto, ¿sí? Pero también una influencia muy, muy rápida con la frecuencia. Ahora vamos a ver en estos gráficos, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos en la curva en rojo, ¿sí?, es la efectividad de blindaje total en dB. Recordemos que la efectividad de blindaje total en dB es la suma, ¿sí?, en dB de la parte de reflexión y la parte de absorción. Y la de múltiples reflexiones, pero que acá no está ni siquiera considerada. En general la podemos despreciar. ¿Qué tenemos? Que en las frecuencias más bajas, la que domina, y de hecho es prácticamente igual, es las pérdidas por reflexiones, ¿sí? Las pérdidas por reflexiones dominan en las frecuencias más bajas. Y a partir de cierta frecuencia
¿sí? Empieza a dominar las pérdidas por absorción. ¿Sí? En este caso, a partir de 2 y pico de megas, ¿sí? Domina las pérdidas por absorción. Y en frecuencias bajas domina las pérdidas por reflexión. Esto es para 20 mils de cobre, ¿sí? Una pared con espesor de 20 mil, ¿sí? Entonces, fíjense que esto, bueno, arranca en 160 o algo así dB, y acá llegamos a 1 giga, a 10 gigas, perdón, 10 megas, con 300 dB, ¿sí? En cambio, para 20.000 también de acero, ¿sí? De acero, arrancamos también en un valor parecido, un poco más bajo, pero fíjense que acá llegamos rápidamente, ¿sí? Esta es la misma escala de frecuencia. A ver, ¿es la misma escala de frecuencia? No, perdón, incluso está hecha hasta acá, hasta 1000, ¿sí? Kilohertz, es decir, hasta 1 megahertz, y ya acá tenemos 700 dB. ¿Sí? Fíjense, eso quiere decir que creció mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la pérdida por absorción, ¿sí? Creció mucho más rápido en el acero, ¿sí? Porque, como veíamos, a ver dónde estamos diciendo eso. Esto acá me agarró una duda de por qué subió tanto con el acero. ¿Dónde lo podemos ver eso? No estoy seguro de si acá en esta... acá, perdón. Acá, gracias. Sí. Acá, ¿cómo aumenta? Con la raíz de la frecuencia, pero también con la raíz, ¿sí? De mu sub r. ¿Sí? Acá se ve. Y también con la raíz de sigma sub r. ¿Sí? Pero si bien en la parte de reflexión, en la pérdida por reflexiones, disminuye, ¿sí? La reflexión disminuye ante un aumento de mu sub r, es decir, el acero va a tener en principio menos reflexión, ¿sí? Para una misma frecuencia y un mismo sigma, que se ve también acá, porque acá arrancaba de 160 y acá arranca de menos, ¿sí? En cambio, las pérdidas por absorción crecen muy rápido con raíz de la frecuencia y con raíz de mu sub r, ¿sí? Entonces eso hace que cuando empieza a dominar la absorción, crezca muchísimo más, ¿sí? Y bueno, acá de vuelta, en frecuencias altas, relativamente altas, domina la absorción, y en frecuencias bajas domina la reflexión. Eso se mantiene siempre. Pero fíjense también, además de eso, que se mantiene, que en frecuencias bajas domina reflexión y en altas domina la absorción, ¿sí? Lo cual es muy importante en el diseño de un linaje, este concepto. También, fíjense que como la permeabilidad, ¿sí? o la permeabilidad del material impacta mucho en la absorción y entonces en frecuencias más altas, ¿sí? Sobre todo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda con este tema? ¿No? No, por ahora no. ¿Quieren recapitular algo de esto o no? A ver si hay una duda. Bueno, bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer 5 minutos y seguimos con lo que continúa, ¿sí? Vamos a hacer 5 minutos, ahí -10.